y Passport, camionetas Toyota Hilux, duplicaciones de saldo y televisores Samsung de 55 pulgadas 4K. Además, puedes ganar hasta $1.000.000. Entérate más en tu app Banca Móvil o en www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. ...8:34 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a la viceministra de Gobierno, Ana Changuín. Le hemos invitado a este diálogo para hablar sobre el cierre de las mesas en este diálogo, partiendo, como lo hemos dicho siempre, el mecanismo del diálogo civilizado, respetuoso, es el único quizás para llegar a solucionar los conflictos de diversa índole. Lastimosamente, la violencia no es el mejor mecanismo, al contrario, destruye, como ya sufrió el saldo del Ecuador, octubre 2019, junio 2022. El diálogo como mecanismo de solución de conflictos. Por otro lado, en democracia siempre habrá diferencias, discrepancias. Eso es una democracia. Pero es importante evaluar hasta el día de hoy, que formalmente se va a cerrar este proceso de diálogos. ¿Cuántos acuerdos, cuántos desacuerdos? Siempre habrá, insisto, desacuerdos, pero más importantes son los acuerdos, coincidencias. ¿Cuántos ha habido? Como esto ha ido evolucionando día a día a través de los diálogos, sería bueno conocer a este viernes, hasta este momento, cuántos hay. Quizás perdimos la cuenta de los 150 que había hasta hace pocas horas. Señora viceministra, ¿cuántos acuerdos se han logrado? Y luego hablar también de los desacuerdos, de los que inevitablemente hay que señalarlos. Muy buen día. Miguel, buenos días. Un saludo para todos los radioescuchas y quienes están sintonizados este momento a Radio Democracia y EXA. Por supuesto, resaltar primero que estamos en un gran día, Miguel. El día de hoy se va a llevar a cabo un acto conmemorativo del cierre de un proceso inédito para el país, inédito para la región y probablemente con pocos casos análogos que se parezcan en el mundo respecto a una nueva forma de resolver conflictos, a una nueva forma de hacer política en un país, que es a través del diálogo. Efectivamente, 10 mesas temáticas se instalaron a partir de la suscripción del Acta por la Paz, luego de las movilizaciones de junio de 2022. El día de hoy, las cifras que puedo reportarle, y eso tiene corte a la noche de ayer, tenemos 9 mesas cerradas, 9 de 10. El día de hoy en la mañana esperamos cerrar la 10ª mesa, que es la mesa de empleo y derechos laborales. Y el saldo que nos deja en este momento son 199 acuerdos en 9 mesas cerradas. 199 acuerdos. Respecto a los desacuerdos, también señalar que puedo identificar 21 desacuerdos en estas mesas. Y bueno, resaltar que este es el inicio, Miguel, y se puede pensar inclusive que el día de hoy, el cierre de las mesas de diálogo, de lo que ha sido este ejercicio democrático, puede ser el fin. Todo lo contrario, Miguel, todo lo contrario, y por varios aspectos. Este proceso, todo el ejercicio que hemos realizado con la ayuda, con la mediación de la Conferencia Episcopal, nos demuestra efectivamente que estamos ante el inicio justamente de lo que significa una nueva forma de hacer política. Estamos ante el inicio de crear políticas públicas o de mejorar políticas públicas en virtud de lo que se ha resuelto en las mesas de diálogo. Siendo importante el diálogo, ¿cómo continuar en estos procesos? Si hay 199 acuerdos, que es importante, hay 21 desacuerdos, como usted ha señalado. ¿Qué tipo de desacuerdos? Quizás complejos, difíciles, como el de focalización de combustibles o el control de precios. Por supuesto, luego de haber atravesado por
por las mesas de diálogo con muchísimo optimismo. 80 días de trabajo, de 90 días calendario que se fijaron. Quiero resaltar que han habido 80 jornadas de trabajo, esto no es menor, en que nuestros equipos, en que equipos de primer orden de los ministerios, de carteras de Estado, se han sentado, de las 39 instituciones que han participado hasta este momento, se han sentado a plantear alternativas, a plantear en algunos casos soluciones también, en evidenciar política pública que ya se venía realizando y que de pronto faltaba comunicarse o que faltaba potenciarse de alguna forma. Creo que son la mayor evidencia de que este diálogo ha funcionado. Efectivamente hay algunos desacuerdos y en eso quisiera resaltar, estamos muy optimistas con los acuerdos logrados, pero también nos sentimos bastante tranquilos en haber puesto las cartas sobre la mesa, la información necesaria, en no haber actuado de ninguna manera de manera irresponsable y habernos opuesto a ciertas temáticas que simplemente eran inviables económicamente, inviables bajo la experticia de nuestras carteras de Estado. Efectivamente, por ejemplo, señalar que en la mesa de banca pública y privada hubo acuerdo total. Tenemos ahí y ya funcionando, operativizándose reestructuración de cartera vencida, tenemos ahí créditos, reestructuración de créditos en cierto monto, condonación de créditos también en cartera irrecuperable, inyección de más millones para el crédito de oportunidades, en crédito productivo lo mismo. En esa hubo acuerdo total, Miguel. Esa es la única mesa efectivamente en la que ha habido acuerdo total. En las otras hemos tenido y hemos cerrado las mesas con acuerdos parciales y disensos, así consta en cada una de las actas, acuerdos y divergencias, me parece que inclusive es la palabra. Por ejemplo, en la mesa de control de precios, no es menor que no hayamos logrado un acuerdo en el establecimiento de un decreto para establecer precios fijos en productos industrializados. Esto de ninguna manera se podía permitir y esto era resaltar que esto era una petición si se quiere, principal en esa mesa. No obstante, sí logramos algunos acuerdos importantes en esa mesa, acuerdos que van en la línea de difundir subsidios que ya constan el día de hoy en energía eléctrica, por ejemplo, en actualizar tarifas sociales para que todos tengan acceso y que sea una tarifa más real, más consistente con la actualidad. En la mesa y creo que me preguntó de la mesa de focalización. En la mesa de focalización se firmó un acta de cierre. Esta mesa, Miguel, nosotros desde el día 1, y recordemos que fue la primera mesa en instalarse. La mesa de focalización es la mesa 1 y es una mesa que tuvo algunas sesiones de trabajo, que inclusive superó lo planteado en la metodología, porque en la metodología planteamos que cada mesa no dure más allá de 5 sesiones. No obstante, la mesa de focalización tuvo un tratamiento especial para intentar hasta el final lograr llegar a grandes acuerdos, porque entendíamos nosotros la importancia de esta temática para las organizaciones sociales. Y también desde el gobierno nacional hemos tratado de plantear alternativas a estas demandas. No obstante, el día de ayer efectivamente se cierra esta mesa, se puede denominar sin acuerdos efectivamente, pero sí logramos todos juntos en la mesa, lograr y colocar como anexo al acta de focalización de subsidios las grandes coincidencias que sí tuvimos entre el gobierno nacional y las organizaciones sociales. Y no son menores, Miguel. Coincidimos efectivamente en que cualquier tipo de subsidio siempre tiene que estar orientados a quienes más lo necesitan, y no lo contrario. También pensar en que los subsidios... ¿Por qué no se pudo plasmar ese concepto en la práctica con entendimiento de las partes? Bueno, recordemos que la mesa de focalización de subsidios no partió desde cero, Miguel. Recordemos que previo a la suscripción del Acta por la Paz, ya el gobierno nacional, el presidente de la República había mostrado muchísima sensibilidad y objetividad ante las peticiones de las organizaciones sociales y se dio un decreto que bajó el precio de las gasolinas. Entonces esa mesa nunca partió desde cero y yo creo que ese punto de partida que no era nada, no era menor,
fue lo que permitió efectivamente a que continuáramos con un diálogo calmado, un diálogo sereno, un diálogo objetivo hasta este momento. No obstante, cuando no se llega a acuerdos también hay que reconocerlo, y creo que eso es lo que está planteado en la mesa de focalización. Algunos detalles, y eso lo explicó y lo puede explicar y ampliar con muchísima más contundencia quien dirigió la mesa, que es el ministro de Obras Públicas, Darío Herrera. Pero en la mesa, por ejemplo, se planteaban las organizaciones afectar un poco el subsidio que hoy reciben atuneros y camaroneros. Esto no se llegó a un acuerdo de este tema. Esto desde el gobierno nacional se consideró que era una afectación sensible a la que no se podía acceder de ninguna forma. En ese sentido, se han dejado, y por supuesto el acta es un acta bastante buena. Yo sé que a veces no es sencillo revisar este tipo de documentos, pero desde el gobierno vamos a continuar con nuestra política de transparentar todo tipo de documentos. Yo misma publiqué un link donde se puede acceder a cada una de las actas, así que hoy me voy a preocupar de actualizar esto con las actas de anoche, donde constan justamente las coincidencias a las que llegamos y también los desacuerdos con algunas reflexiones importantes, Miguel, que sí es bueno que la ciudadanía, que la opinión pública, que la academia, que los estudiantes puedan acceder y tengan una mirada más completa a lo que ha sucedido al interior de estas mesas. Viceministra, daría la impresión a simple vista, sin profundizar los contenidos, que se empezó con un pliego, tengo el pliego original de la CONAIE de 10 puntos, y se ha llegado casi a la consecución de 200 acuerdos. Quizás no ha habido a simple vista imposición de la dirigencia indígena para lograr todo lo que plantearon. No, de ninguna forma. Efectivamente, los 10 planteamientos de las organizaciones indígenas, recuerden ustedes este formato con el marquito rojo que tenía ahí las 10 demandas de las organizaciones que anunciaban justamente la paralización. Tenían criterios un poco más genéricos, ¿no? Decían a manera de salud, seguridad, empleo. Entonces son criterios más genéricos que por supuesto ya en una mesa de trabajo tienen que desmaterializarse, si se quiere, desagregarse, puede ser la palabra correcta, y en donde tendrán que verse varias aristas, varios aspectos que deben tratarse. Efectivamente, Miguel, cada una de las mesas ha tratado, y por eso se establecieron 10 mesas temáticas en función de las 10 demandas sociales, pero en cada una de las mesas, por supuesto que hemos nosotros tenido total apertura para poder identificar cuáles son los componentes de cada una de esas demandas sociales, muchas de ellas con criterios que hay que resaltar, adecuados, otros en los que por supuesto no hemos estado de acuerdo y también lo hemos señalado y que han quedado fuera de la mesa, pero sí rescatar que se ha creado y que hoy es el inicio, y por eso le decía hace un momento que hoy es el inicio de un nuevo proceso en el sentido de que estamos creando políticas públicas. Todo lo que se ha decidido en el marco de las mesas, Miguel, todo lo que se ha decidido en el marco de las mesas está plenamente amparado en el paraguas de las competencias de cada una de las instituciones. En las mesas no se ha legislado de ninguna forma. En las mesas no se ha decidido algo que esté fuera o en contra de la normativa respecto inclusive al tiempo o al momento en que se deben realizar algunas acciones. Todo lo que se ha decidido en las mesas está acorde con las políticas públicas y hemos tenido nosotros sensibilidad para escuchar, para mejorar, también para decir no, porque eso tengo que decirlo. También hemos tenido que decir no en las mesas. El gobierno nacional tiene la obligación de hacer eso, de gobernar y ofrecer las mejores alternativas para 18 millones de ecuatorianos y no solo para 3 organizaciones. Ese también es otro punto que yo quiero comprender y que yo comparto con la ciudadanía. De ninguna forma pensar que nuestra contraparte únicamente son 3 organizaciones sociales. Nosotros mantenemos diálogos con intentamos que sean todas las organizaciones sociales y cada una de los... Cuando en estas mesas estuvieron la dirigencia indígena. Sí, Miguel.
Pero lo que hemos mantenido y la premisa fundamental que nuestros equipos de trabajo han mantenido en las mesas es que cada uno de los acuerdos tiene que beneficiar a 18 millones de ecuatorianos y no únicamente a 3 organizaciones sociales. Sí, habrá políticas que se enfoquen justamente en fortalecer en el ámbito de la ruralidad y a sectores indígenas, pero por supuesto son un sector de nuestra sociedad, son un sector importantísimo y que debe ser protegido por el gobierno nacional. Pero en general, todas las decisiones y todos los acuerdos a los que hemos llegado han estado orientados siempre a que beneficien, a que afecten positivamente a la colectividad de los 18 millones de ecuatorianos. Viceministra, el tema vinculado con la educación y con petróleos, que también ha sido una preocupación de los sectores. Por un lado, se daría la impresión de que con el argumento de la autonomía se ha entregado a la dirigencia indígena el manejo de casi un sistema propio en la educación intercultural. Se va a hacer el traspaso de alrededor de 1.700 instituciones educativas con presupuesto y personal. Daría la impresión de una cesión, con el argumento de autonomía, insisto, al sector indígena para que maneje esto. Y el otro, el tema petrolero y el tema minero, donde se va a analizar los contratos petroleros e incluso revisar a futuro los nuevos contratos. ¿Esto no pudiera generar inseguridad jurídica frente al marco y a los contratos actuales y a lo que pudiera venir a futuro? Bueno, primero referirme al tema de educación intercultural, que yo creo que a nivel de generadores de opinión muy respetables, por cierto, han generado ciertas suspicacias respecto a lo que se decidió en la mesa de derechos colectivos. No, Miguel, nada más alejado de la realidad, de ninguna manera. El Estado y el gobierno nacional siguen, por supuesto, y ejercen todas sus atribuciones y responsabilidades a través de la institucionalidad prevista para esto, que es la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Esto de ninguna manera, esta secretaría ya existe, no es que se crea a través o como resultado de las mesas de diálogo. Esto de aquí, la secretaría y las funciones que ejerce la secretaría siempre van a estar bajo el control del ente rector, que es el Ministerio de Educación. También se ha hablado, por ejemplo, del reintegro de docentes y personal, pero por supuesto que esto tiene que ver y tendrá que ser analizado caso por caso. Las reaperturas, por ejemplo, que también se han hablado, y de pronto estos son temas a veces. A mí me gusta que todos quienes nos están escuchando puedan entender la generalidad. Tal vez referirme a caso por caso no será de mucha utilidad en este momento, sin perjuicio de que estoy a las órdenes para hacerlo, pero sí decirles a los radioescuchas que lo que se ha procurado acá, sí es permitir la participación, pero en el sentido de incluir cosmovisión indígena. Claro, no la rectoría de esas unidades educativas, de ninguna forma. No van a manejar ellos. Eso no tendría ni siquiera cabida ni legal ni constitucional, Miguel, de ninguna forma. Realmente ahí se están haciendo algunas interpretaciones, no quiero decir maliciosas, porque no creo que es así. Yo creo que todos quienes generan opinión, quienes escriben, quienes dan sus criterios, justamente intentan cuestionar para debatir, para poder llegar justamente a la verdad. Así que no de ninguna forma creo que malicioso, pero sí hay interpretaciones que son erróneas respecto a que se estaría entregando. De ninguna forma, no tiene ninguna cabida. Se habla también de 133 millones que se estarían entregando. No. 88% de ese presupuesto ya está y corresponde a salarios de docentes, los cuales ya son parte de la nómina que actualmente se paga al magisterio. Las mallas curriculares no se van a entregar de ninguna forma, pero sí, y yo quiero en este sentido sensibilizar un poco, si estamos hablando de educación multicultural, pluriétnica, por supuesto, Miguel, que necesitamos el componente y la visión, la cosmovisión indígena. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo en aquello. El tema de la cosmovisión indígena tiene que tener un componente importantísimo, relevante y principal de las comunidades. Y en eso vamos a trabajar. Yo creo que en eso ha hecho un gran trabajo la ministra de Educación, y de ninguna forma, por favor, y así en términos coloquiales, no comamos cuento. No se trata de eso. La rectoría la mantiene el Estado a través de sus instituciones, y lo que sí vamos a
Lo que sí se señaló como una convergencia, como una coincidencia, es mejorar la participación de las comunidades, de quienes tienen verdaderamente el conocimiento para incorporar la cosmovisión. Claro, la participación es una. Ahora, en el tema de los contratos petroleros, mineros, no se está dando luz verde para que a través de este análisis la dirigencia indígena evalúe los contratos y luego se pronuncia a lo mejor por la terminación de un contrato o por la negativa a un nuevo contrato, lo cual sería grave de ocurrir esto, que es la preocupación de estos sectores, tanto petrolero cuanto minero, viceministra. Sí, tal vez en el tema de energía y recursos naturales no renovables, solo en este caso sería importante empezar por los desacuerdos que no son menores y que pueden dar una mejor visión, un mejor panorama de qué fue lo que a qué el gobierno nacional definitivamente no accedió. Nosotros en la Mesa de Recursos Naturales No Renovables no se accedió a la derogatoria del decreto 151, por ejemplo, y este sí es un tema especializado que de pronto las personas que estén sobre este tema, que tengan conocimiento de este tema, nos van a comprender perfectamente. No aceptamos la derogatoria del decreto 1247, nosotros tampoco no aceptamos la no ampliación del polígono de los bloques 14, 17, 61, 12, 16, respetando siempre la zona intangible. En ese sentido, aclarar que las moratorias a las que se refieren los acuerdos, y nuevamente este ya es un tema especializado que quienes están siguiendo justamente el tema de las mesas de diálogo lo van a comprender, se trata únicamente de 15 bloques que en este momento no están siendo explotados, y respecto a las concesiones de licencias mineras, esto se va a revisar y también depende con mucha apertura hasta que tengamos la normativa concreta para la consulta previa. Esto es apenas... a través de la ley que se va a aprobar, que fue el consenso. Correctísimo. Entonces, tratemos de no hacer una interpretación amplia de ese tema, sino concreta, muy concreta y puntual a lo que consta en los acuerdos y desacuerdos. No va a tener carta blanca para decir con sus argumentos, este contrato no va, este contrato sí va. De ninguna forma. Las revisiones que se van a hacer ¿Cómo se va a controlar eso para evitar que ellos quieran imponer? Las revisiones que se van a hacer se concentrarán en el cumplimiento de medidas y de parámetros medioambientales, Miguel, al que yo creo que también nadie puede oponerse a que tienen que revisarse, verificarse condiciones medioambientales en las cuales se dieron. Hay que cumplir la ley respecto al medio ambiente. Así es. Pero no que ellos metan mano y digan esto sí, esto no. Así es, no queda abierta esa posibilidad. De ninguna forma, Miguel, de ninguna forma. Y yo creo que a veces las declaraciones que ellos mismos han hecho, algunas estoy de acuerdo, otras no, dan cuenta de que la temática no ha sido sencilla. Y nosotros hemos puesto a nuestros mejores representantes institucionales para que puedan poner sobre la mesa sin confrontación, porque se trata de una mesa de diálogo, exponer, presentar alternativas, pero también decir no cuando deben decirlo. También decir no por estas razones, bajo estos fundamentos que constan plasmados en las actas. ¿Cree usted que gran parte de este diálogo y los casi 200 acuerdos se ha impuesto más la parte técnica antes que la política? Porque vemos y oímos luego de las reuniones que han sido largas el discurso político y a momentos politiquero. Quiero pensar que en igual medida la política creo que tiene que ser transversal en todas las decisiones que se toman, pero de ninguna forma se pueden tomar decisiones políticas que no tengan fundamento o que simplemente sean inviables, Miguel. Todas las decisiones que se han tomado tienen plazos establecidos, tienen formas en que se van a ejecutar, tienen parámetros de verificación inclusive. No hay nada que esté en el aire, y todas las decisiones en el marco de poder llegar a grandes acuerdos en las mesas de diálogo se ha dado con el objetivo de que sean compromisos que verdaderamente se cumplan, que ayuden justamente
que ayuden justamente y que atiendan demandas sociales que debemos considerar muchas como justas, muy justas, Miguel. Y esa es la sensibilidad que ha tratado de imprimir, y creo que lo ha hecho con éxito el primer mandatario, con las disposiciones y con la instrucción de poder llevar a buen puerto todas estas mesas. ¿Será que estos 200 acuerdos aproximadamente se imponen sobre nuevas movilizaciones o nuevas protestas, que el Ecuador tiene una mala experiencia, octubre 19, junio 22, que pudieran ser letales para la economía ecuatoriana en condiciones en las que se abriera el diálogo? Porque hay dirigentes que dicen, quizás, como si no se arregla la pobreza, esto no es un asunto simple, ojalá se pudiera erradicar la pobreza, la desnutrición crónica infantil, pero si no se arregla esto, el mecanismo es la movilización. Yo creo que la ciudadanía no olvida que las movilizaciones de junio, la paralización que se vivió en junio, le costó $1.000 millones al país. Es difícil olvidar esa cifra. Muchas lecciones aprendidas a partir de ese momento. Un nuevo proceso de hacer política, un nuevo proceso de resolver conflictos se ha puesto sobre la mesa por parte del presidente de la República, con desprendimiento, con objetividad, con sentido de país. Y yo me siento muy optimista, primero hoy, del acto que vamos a tener con las organizaciones sociales, en la cual vamos efectivamente a poner en relieve todo el proceso y lo que ha significado para un nuevo momento del país. Yo lo veo muy forzado pensar en cómo se puede justificar un nuevo proceso de movilización social una vez que hemos probado que nos podemos sentar en una mesa todos juntos y tomar decisiones en pro del país. Veo bastante forzado, no creo que ese sea el escenario. Sé que estoy consciente de algunas declaraciones que dan los líderes. También entiendo que a quiénes se dirigen ellos, o a veces inclusive trato de pensar e incluso justificar el porqué de esas declaraciones cuando en las mesas de diálogo, cuando los resultados hablan por sí mismos. 199 acuerdos, esperamos hoy tener 10 mesas cerradas luego de todo este proceso, y así que con muchísimo positivismo de que tenemos una nueva forma de hacer política. Lastimosamente la realpolitik, como se dice, es una entre los acuerdos y otra el discurso a veces politiquero que, usando los micrófonos, lanzan y mantienen latente en vilo a una sociedad que quisiera certezas, desarrollo, trabajo, producción, productividad, y eso no le hace bien al Ecuador. Así es, y es la agenda política nacional que propone el presidente de la República. No ha sido sencillo desde la instalación de las mesas. Mucha gente, hubo opiniones que pronosticaban el fracaso de las mesas de diálogo, que decían que este proceso no iba a poderse llevar a cabo, que esto iba a ser insostenible. Pues no. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha llevado un liderazgo total respecto a mantener estas mesas de diálogo, aún con los niveles de complejidad que nosotros podemos destacar, y creo que la ciudadanía entera ha podido visualizar. Han habido temas más complejos que otros, pero aún así, y pese a todas esas complejidades, hoy hemos sido capaces de sentarnos todos, de llegar a acuerdos, y el día de hoy vamos... Yo me oponía un poco a decir la palabra celebrar. Me gusta más conmemorar, pero sí creo que la ciudadanía puede hoy sentir que hemos podido avanzar en un proceso que se veía muy difícil desde el día 1, pero que hoy hemos transitado y que nos han enseñado, porque el gobierno nacional, Miguel, también ha aprendido de este proceso. Claro. Podemos pensar que es una cosa muy sencilla, ¿no? El gobierno nacional también ha aprendido a escuchar. A escuchar en mesas de diálogo, a proponer alternativas, a comprender. Muchas veces se presentaban demandas sobre la mesa, y nuestros equipos lo que decían, bueno, pero tal vez lo que ustedes quieren decir en este sentido, o lo que ustedes están señalando en ese punto, es esto, que ya lo tenemos implementado. Ah, bueno, sí, y cambiábamos. Hay un ejercicio muy interesante, hay grandes experiencias, hay una metodología desarrollada,
y yo aspiro, y como ya lo ha anunciado el presidente de la República, esto lo vamos a replicar, y ahora mismo se está replicando en mesas para la prevención y erradicación de violencia, con el sector empresarial, con jóvenes. Esa es la idea, y lo vamos a hacer. Las mesas de diálogo, si bien terminan hoy en el marco de las 10 mesas temáticas con la conferencia, pero ya tenemos una política de mesas de diálogo desarrolladas, pedagogía del diálogo. Una pedagogía, una metodología que la vamos a poner en práctica con varios sectores. Ahora déjeme formularle una crítica constructiva. No es posible que en el Ecuador 21 desacuerdos, como usted ha dicho, viceministra, se impongan a los casi 200 acuerdos. Tendrá que haber una política de comunicación que demuestre que esos 200 acuerdos son más que los 21 desacuerdos, porque de cara al país salen los dirigentes e imponen más los desacuerdos. Políticamente no quieren aceptar públicamente los acuerdos y se imponen los pocos desacuerdos frente a la dimensión de los acuerdos. ¿Cómo no emprender en una campaña de comunicación para convencer al país de que 200 es más que 21? Por supuesto, Miguel, y creo que todos, todo el gobierno nacional, todo el equipo de gabinete tiene la obligación de poder transmitir en el marco de sus competencias, en el marco de cada una de las temáticas, los grandes acuerdos a los que hemos llegado. Yo creo que es cuestión a veces de ver el vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? Un remesón, si me permite, hay que decir a todos los ministros. Hay ministros que les hemos invitado y que se han escudado, no han estado tan directos para aceptar entrevistas. Es bueno. Tema de recursos renovables, y podemos citar así algunos. Hay que dar la cara para enfrentar y decir, lo bueno, los 200 es más que 21, insisto. Claro que sí. Yo creo que el tema de comunicación no es tan sencillo, y tenemos, siempre habrán elementos y habrá un margen para mejorar. Lo estamos haciendo, y como funcionarios públicos es nuestra obligación transmitir, transparentar, permitir que este conocimiento, todos estos argumentos que nosotros hemos plasmado y hemos logrado que estén contenidos hoy en las actas de cierre de las mesas de diálogo, sean conocidos por la ciudadanía, transparentar información y también llevar con nuestra voz hacia todos los rincones del país cuáles han sido los resultados de 90 días, porque la ciudadanía, cuando se firmó el Acta de la Paz, creyó en el compromiso que estábamos en ese momento evidenciando para todos, y hoy tenemos la obligación de mostrar los resultados. Nos va a dejar todos esos documentos. Son para usted. Reflejen. Claro. Bien, que sí. Queremos agradecerle que todo sea por el país, por la paz, por el desarrollo, por la producción, que es lo que la gran mayoría de ecuatorianos quiere. No quiere más violencia, más vandalismo, más destrucción, más contaminación del agua como fue en Ambato, más toma de instalaciones. Es decir, hay que cambiar esa pedagogía del diálogo, de la demanda, las diferencias, las discrepancias, la exigencia, hasta donde se puede, pero no esta imposición que ha sido muy mala para el Ecuador. Muchas gracias a la viceministra de Gobierno, Ana Changuín, por responder a estas inquietudes. Gracias, Miguel, a usted por la invitación. Un saludo para todos los radioescuchas. Antes de continuar con el programa, les anunciamos el segmento Clarito Está, con el economista Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, y luego queremos señalarles el programa Controversia en Escena este sábado, 8 horas, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar un tema fundamental también, en medio de la violencia que vive el Ecuador, cómo rescatar la educación en valores, la cívica, la moral, y hacer pedagogía precisamente para enfrentar estos grandes desafíos. Invitados, 3 académicos, los exministros de Educación Rosa María Torres, el doctor Milton Luna y el expresidente del Consejo de Educación Superior, académico y rector de la Universidad Internacional, doctor Gustavo Vega. De mi parte, volvemos, Dios mediante, el próximo lunes. Feliz fin de semana, pendientes de estos hechos como hoy la suscripción de los acuerdos y el cierre de las mesas de diálogo con el sector indígena. Damos paso a Vicente Albornoz y Sebastián Oleas en Clarito Está. Y luego el show de la papaya. Muy buen día, felicidades. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito Está.
Amigos, bienvenidos a este programa de Clarito Está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les saludamos muy cordialmente. Hola Vicente, bienvenidos. Muchísimas gracias por seguirnos. Clarito Está, una semana más con ustedes. Sí, semana de cumpleaños. Sebastián cumplió años el miércoles pasado. Le deseamos el más cordial feliz cumpleaños atrasado. Y le proponemos que hoy día, para cambiar de temas, hablemos de economía. De acuerdo, Vicente, muy buena idea. Lo tomas como un regalo de cumpleaños, la alegría de poder hablar de economía. Siempre. Muy bien, exactamente. Ese es el enfoque que hay que tener. Y entonces, el dato de la semana, Sebastián, es 2,7%. Poco.